la epidemia de cólera de 1834 en Madrid y de cómo esta epidemia, en este caso de cólera, pero podría haber sido de cualquier otra enfermedad, de cualquier otra epidemia, repercute en los más necesitados, repercute en los pobres. De eso vamos a hablar con la profesora Florentina Vidal, profesora de Historia del Mundo Contemporáneo en nuestra universidad. Bienvenida. Gracias, Isabel. Pues bien, ¿cuándo y dónde se inicia la epidemia? En el verano de 1834, en plena crisis política desatada por la muerte de Fernando VII, con el país ya en franca guerra civil entre carlistas e isabelinos, Madrid se ve sacudido por la primera de las grandes epidemias de cólera que se abatirá sobre la capital a lo largo del siglo. En España aún era una afección desconocida hasta la primavera de 1833, cuando se dan los primeros casos en Vigo, propagados por las tropas que habían participado en la Guerra de Sucesión Portuguesa. En el verano de ese mismo año son los ejércitos de Rodil, también procedentes de Portugal, los que extienden el mal por toda Andalucía, causando muchísimas bajas. La epidemia parece apagarse con la llegada del invierno, pero en el verano de 1834 afectará a Madrid de forma rápida y terrible. ¿Pero qué es el cólera morbo? El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por el bacilo Vibrio cholerae, procedente del delta del Ganges, que puede producir una deshidratación profunda, rápidamente progresiva, que desemboca en la muerte. Desde 1817 ha originado 7 pandemias. Vamos a situarnos en el Madrid de 1834. ¿Cómo era? La Villa y Corte era todavía una ciudad cerrada por las viejas murallas, con sus múltiples puertas y portillos, de modo que los casi 200.000 madrileños vivían pues mucho más hacinados que los de otras capitales europeas, como París o Londres, que rebasaban ya el 1.000.000 de habitantes. La alta densidad de una población atemorizada por las noticias de la guerra carlista justifica que las autoridades se preocuparan de la prevención de alborotos públicos. Y además Madrid había sido siempre foco de atracción de toda clase de marginados. Efectivamente, la mayoría de las personas que acudían a la corte solo tendrían acceso a ocupaciones serviles de carácter más o menos eventual, criados, jornaleros, aguadores, etc. ¿Y qué hicieron las autoridades ante la noticia de que el cólera pudiera llegar a la capital? Pues la amenaza de esta epidemia alertó a las autoridades de la inexistencia de una política municipal de higiene y ese mismo año, por Real Orden de 19 de abril, se crea en la capital la Junta de Sanidad Local, que dispone una serie de medidas elementales que se publicaron el 2 de mayo en el Diario de Avisos de Madrid, como la de retirar de las vías públicas las basuras, las aguas corrompidas y los animales muertos. También se prohibió la cría de aves y cuadrúpedos en las casas, como se venía haciendo desde tiempo inmemorial. Se impuso un control sobre los puestos callejeros de verdura, pescados y frutas, que debían ser trasladados a los arrabales, y se establecieron servicios públicos en las calles para evitar que las gentes hicieran sus necesidades en las entradas de las casas, en las calles próximas a los teatros y otros lugares igualmente discretos, como era costumbre. Se proyectó el establecimiento de cordones sanitarios y hospitales para atender a los enfermos en caso de que la amenaza de la epidemia se hiciera real. Como esto no sucedió, todas las medidas quedaron en suspenso en marzo de 1833, volviéndose a poner en vigor en marzo de 1834, cuando de nuevo se hace evidente ya el peligro de la enfermedad. Hay que decir que acababa de morir Fernando VII. ¿Era delicada entonces la situación política? Pues la situación política era tremenda, porque a principios de verano de 1834 pues era especialmente conflictiva. La ley sálica, establecida por un auto acordado de Felipe V, excluía a las mujeres del trono. En 1789, Carlos IV emitió un decreto por el que se suprimía en España dicha ley sálica. Pero el estallido de la Revolución en Francia y la conveniencia de disolver inmediatamente las Cortes impidieron que el decreto fuera refrendado por el monarca. En abril de 1830, Fernando VII publicó una pragmática sanción ratificando dicho decreto, de manera que si el hijo que esperaba de su cuarta esposa, María Cristina de Nápoles, fuera mujer, no existiría ningún impedimento para que pudiera sucederlo en el trono.
La medida enfrentaría a los partidarios de don Carlos, hermano de Fernando, que hasta esos momentos creía ser el heredero oficial. Le enfrentó con los reformistas que rodeaban al monarca e incluso con los liberales que veían en la sucesión directa de Fernando la posibilidad de reformas constitucionales. A la muerte de Fernando VII, la sucesión al trono había dado lugar a la Primera Guerra Carlista, y mientras ésta se desarrollaba en el norte, los partidarios de Isabel II y de la regencia de María Cristina convocaron Cortes Generales para finales de julio en Madrid, con la intención de que la sucesión quedara definitivamente legalizada. La inestabilidad vivida en los meses que siguieron a la muerte de Fernando VII hacía temer a los isabelinos que sus enemigos no consentirían la celebración de las esperadas Cortes. ¿Y cómo se informó a los ciudadanos? ¿Se tomaron medidas preventivas por parte de las autoridades? A principios de julio se registraron los primeros casos de cólera en Madrid. El 17 de julio tuvo lugar en Madrid la matanza de frailes, tras rumorearse que ellos eran los responsables de la enfermedad por haber contaminado las aguas. En los días que tuvieron lugar estos hechos violentos, se temía por parte del gobierno de la reina gobernadora que los progresos de la enfermedad o un levantamiento impidieran la reunión de Cortes. Y en una Real Orden promulgada el día 18, siguiente al de la matanza, se dice: la enfermedad que padece esta heroica villa ha sido el pretexto de tales excesos y los enemigos del trono de Isabel II, de su augusta madre y de la justa libertad, la verdadera causa. El clima de violencia habitual en la capital debió agravarse en estas fechas. En el Diario de Avisos de Madrid de estos primeros días de julio de 1834 se publican las medidas tomadas por si la epidemia llega a la capital, así como artículos en donde médicos e higienistas dan consejos para no contraer la enfermedad o cómo curarla. Pero el tono general da a entender que las medidas son simples precauciones y que la epidemia aún no se ha manifestado en la capital. Contrasta además esta actitud con los partes oficiales dados por los médicos de la Junta Municipal, en los que desde el día 2 de julio se denuncian ya los casos de cólera habidos en Madrid. ¿Las medidas tomadas por el ayuntamiento pretendían erradicar la epidemia y no fueron también represivas para una parte de la población? Desde luego, sí fueron represivas. Una de las medidas tomadas por las autoridades municipales fue hacer desaparecer a los mendigos de las calles de Madrid. Los pedigüeños, además de constituir un desagradable espectáculo, representaban un peligro potencial en los momentos delicados y desde que tuvo lugar el motín de Esquilache, en el que las masas populares fueron protagonistas de levantamientos en contra del poder real, la Administración tenía muy en cuenta su presencia a la hora de intentar controlar las situaciones difíciles. En la etapa de 1832 a 1834, las medidas tomadas en relación con los necesitados ante la amenaza que suponía la epidemia y más adelante la inestabilidad política creada por la guerra fueron aún más duras que en otras ocasiones, llegando a constituir una verdadera represión. También se propusieron medidas para mejorar la ciudad en estos momentos. Sí, los informes médicos sobre el cólera insistían como norma preventiva en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las clases populares, así como en la erradicación de los focos de insalubridad que existían en las ciudades. En 1832, de acuerdo con los planes elaborados por la Junta de Sanidad de Madrid en su primera fase de trabajo, el Ayuntamiento había propuesto una serie de medidas higiénicas y sanitarias para prevenir la epidemia y, si ésta llegara, hacerle frente. Entre estas medidas había algunas que iban totalmente en contra de las personas más necesitadas. Sí, como la destrucción de las casuchas o barracas que recibían el nombre de tejares por considerarlas las guaridas de viciosos y holgazanes y nidos de inmundicia, así como un peligro en las circunstancias de una posible epidemia. Como en la anterior medida, podía objetarse que se dejara sin vivienda a familias de menesterosos. Se aclaraba por parte de las autoridades que estas familias eran en su mayor parte parásitas y forasteras y que no debían residir en la corte según las leyes y ordenanzas vigentes y debían ser restituidas a sus pueblos de origen, descargándose así la población de muchos individuos inútiles y perniciosos. En cuanto a la reforma de las posadas llamadas de pobres, si bien no se prohibieron de forma absoluta,
Sí, se introdujo en ellas una policía rigurosa que hiciera cumplir unas ciertas ordenanzas. Por último, se llamaba la atención sobre las viviendas en las que vivían hacinados hasta 20 o 30 individuos en un solo cuarto, los aguadores o mozos de cordel, aunque no se determinaba nada sobre este punto. ¿Y qué se hizo en cuanto a la atención a los enfermos? ¿Cómo se afrontó? ¿Se les informaba de dónde se les iba a atender? Se crearon hospitales para los enfermos que carecieran de recursos en los edificios que se consideró oportuno. En 1834 se habilitó con este fin la casa llamada de Durán y el Hospital del Saladero. También casas de socorro. Fueron creadas 11 distribuidas por todo Madrid y realizaron la labor de hospitales provisionales. Se hizo un registro de todos los médicos existentes en la capital. Se abrieron suscripciones para que los ciudadanos contribuyeran con limosnas, junto con el ayuntamiento, para los gastos producidos por la epidemia. Además, a través de las diputaciones de barrio, se fomentó la ya practicada hospitalidad domiciliaria, ordenando la creación de una guardia permanente en cada diputación para ayudar a los enfermos que se presentaran, y la contratación de médicos y cirujanos para ampliar la plantilla de los que ya trabajaban en estas durante la epidemia. Según su situación en barrios ricos o pobres, las diputaciones tuvieron más o menos limosnas y más o menos enfermos que atender. Desde los primeros días del mes de julio de 1834, en el Diario de Avisos de Madrid se van dando noticias a los vecinos sobre los centros recién creados a los que pueden dirigirse en casos de enfermedad. Se habilitan también por Real Orden los hospitales privados para que atiendan a toda clase de enfermos. Se limpiaron las calles, se hicieron obras de alcantarillado, se trasladaron los mercados a extrarradio y se hizo una observación rigurosa en la sanidad de los alimentos. También se realizó una matrícula rigurosa de todos los pobres existentes en la capital para determinar cuáles debían de ser expulsados a sus lugares de origen y cuáles recluidos o internados en centros de beneficencia. Los que no tuvieran trabajo y llevaran menos de 10 años de residencia en la capital serían enviados a sus pueblos, dándoles un pasaporte, una peseta y 2 panes. No sabemos cuántos fueron los pobres que el ayuntamiento hizo salir de Madrid entre 1832 y 1834, pero sí conocemos la cantidad gastada en su desplazamiento, que fue de 61.800 reales. Aquellos que por ser naturales de la capital, de buena conducta y estar impedidos para trabajar, además fueran huérfanos o viudos, fueron recogidos en agosto de 1834. Suponemos que los considerados vagamundos o pobres aptos para realizar trabajos serían recluidos en la cárcel, destinados a obras públicas o enviados a servir en los barcos o cuarteles como era costumbre. ¿Y había establecimientos para atender o para encerrar a tantos pobres? La Junta General de Caridad intentó, en primer lugar, recluirlos en el hospicio. Eran en esta ocasión un total de 351 entre hombres y mujeres. Para ello se llegó a un acuerdo con el director de la casa que pedía que se le pagara por anticipado un mes de estancia de los pobres, cobrando por cada uno 2,5 reales diarios. Se creó por Real Orden de 3 de agosto de 1834 el asilo de mendicidad en el que hasta esos momentos había sido el convento de San Bernardino. Este asilo, fundado por iniciativa del marqués viudo de Pontejos, llegaría a ser uno de los más importantes depósitos de pobres de Madrid del siglo XIX, financiado por la caridad privada. Más tarde pasaría a cargo del ayuntamiento. En la Guía de Forasteros de 1836 se decía que este establecimiento ha llegado en un solo año de existencia a reunir a más de 6.000 pobres, de los cuales hay en el día 725. Los demás han sido despachados, socorridos al pueblo de su respectiva naturaleza, por carecer de las circunstancias que se fijaron en el reglamento provisional. Por tanto, en el año que siguió al de la epidemia, fueron de nuevo expulsados de Madrid alrededor de 5.000 forasteros sin recursos. Las medidas higiénicas tomadas por el ayuntamiento suponían, sin duda, una mejora muy apreciable en las condiciones de vida de la capital, pero no ofrecían una alternativa para elevar las condiciones de las clases populares, sino que constituían una verdadera represión para los forasteros necesitados, obligándoles a volver a sus lugares de origen o recluyéndolos en las casas de beneficencia. Este enfoque del problema nos muestra la mentalidad de la clase dirigente de estos años frente al tema de la pobreza. ¿Qué niveles de mortalidad se dieron en esta epidemia en Madrid?
La epidemia se cebó entre los más pobres. Murieron un total de 4.463 personas, siendo las parroquias que más muertos contabilizaron las situadas en los barrios habitados por gentes de las clases populares. En primer lugar se encontraba la parroquia de San Martín, con 887 muertos. En segundo, San Luis, con 418. En tercero, San José, con 390. Y en cuarto, San Sebastián, con 325. Contrastan con las situadas en los barrios aristocráticos, los próximos a Palacio, como Santa María, con 29 muertos, y Santiago y San Salvador, con 13 cada una. En 1834, según el informe de la Junta de Sanidad de Madrid, había en la capital una población de 220.000 habitantes. ¿Y qué sucedió con los niños que quedaron huérfanos? Las diputaciones de barrio se encargaron también de recoger a esos niños cuyos padres habían fallecido en la epidemia. Más tarde, la Junta General de Caridad les buscó un lugar donde alojarlos. Según su edad, unos fueron recogidos en la Inclusa y otros en el hospicio. El total de niños que quedaron huérfanos fue 90, siendo ingresados en los establecimientos ya mencionados 35 y quedando el resto al cuidado de familiares o amigos. ¿Y cómo respondió en general la población? Bueno, no es posible conocer el alcance total de la caridad privada en esta ocasión, ya que no todas las limosnas fueran contabilizadas. Sabemos que las cantidades ingresadas en concepto de limosna y suscripciones en el Banco de San Fernando fue de 355.190 reales en los meses que duró la epidemia. No sabemos el total de lo recaudado por las diputaciones de barrio. Otros ejemplos conocidos son las cantidades de 10.000 reales dadas de forma extraordinaria a los pobres por la parroquia de San Sebastián durante el mes de julio, o las cantidades consignadas por la Hermandad del Refugio, que fueron 52.217 reales gastados en socorros domiciliarios a 3.669 pobres. También se gastó la cantidad de 7.704 reales en cenas para los pobres. Es de suponer que otras asociaciones de beneficencia darían también limosnas excepcionales durante la epidemia. Desde luego, la parte negativa fue sin duda el número de muertos y las personas que tuvieron que salir de Madrid. Pero ¿quedó algo positivo de las medidas tomadas por las autoridades durante esta epidemia? Además de todas estas medidas asistenciales, quedó la creación del asilo de San Bernardino, donde más tarde se crearían talleres para formar y dar oficio a los acogidos, y el precedente para la creación de las casas de socorro, que se establecerían de forma permanente en todos los distritos madrileños a partir de 1859. Nos hemos acercado a la epidemia de cólera de 1834 en Madrid de la mano de la profesora Florentina Vidal. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel.